aquí hay una democracia o hay una democracia. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida, hasta donde el pueblo diga. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado, aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido y ustedes son testigos de ello, sino que aquí tiene que haber una nación que construya justicia, que construya libertad, que nos podamos entender entre diferentes, que los bandidos dejen el país. Al que escuchamos ahí es a Gustavo Petro, que ayer en las redes sociales denunció el inicio de un golpe de Estado en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahora lo vamos a estar analizando con Alfredo Serrano Mancilla, que es director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Y lo vamos a desarrollar porque es muy importante lo que está sucediendo en este intento de golpe de Estado contra Gustavo Petro. Y vamos a traer acá a abordar quiénes están detrás de ese intento de golpe de Estado. Vamos a contar un poco la historia brevemente porque es un tema bastante complejo. El Consejo Nacional Electoral de Colombia aprobó en el día de ayer de modo formal una investigación a propósito del financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro por violar los topes de los aportes electorales. Esto lo hizo la Comisión Nacional Electoral, que no es un tribunal, sino es un organismo administrativo, que está compuesto, y esto es importante, por 9 miembros, de las cuales la mayoría de los miembros son exparlamentarios y la mayoría de los miembros son exparlamentarios del Centro Democrático. O muchos vinculados al Centro Democrático, que es el partido de derecha que lidera Álvaro Uribe. De hecho, la acusación fue impulsada por Álvaro Hernán Prada, que es miembro del partido de Álvaro Uribe. Ahí está la cuestión. La votación fue 7 votos a favor de iniciar la investigación, 2 votos en contra, que fueron los 2 personas que están vinculadas al pacto histórico, que es el frente político que encabeza Petro. Bueno, Petro denunció en el día de ayer el inicio de un intento de golpe de Estado. Para analizar esto, la situación precaria que está viviendo Colombia, estamos con Alfredo Serrano Mancilla. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Preocupado, muy preocupado. Bueno, fuerte la denuncia de Petro, ¿no? El inicio de un intento de golpe de Estado. ¿Quiénes están detrás de esto? La derecha colombiana, y no hay que perder de vista la derecha internacional. No, Colombia siempre fue un feudo de la derecha internacional, un feudo desde con muchísimas bases militares estadounidense, y siempre fue probablemente uno de los grandes laboratorios, ¿no? de cómo aniquilar. Cuando digo aniquilar es matar literalmente a la izquierda disidente. Ha habido tantos y tantos y tantos ejemplos de todas las torturas y matanzas que ha hecho la derecha colombiana sobre cualquiera que pensara diferente. Es el primer presidente de izquierdas, Gustavo Petro, claramente de izquierdas, y que además está intentando transformar Colombia. O sea, no solo gana, porque es más fácil ganar que luego intentar transformar las cosas, y él intenta transformar el sistema de pensiones privadas, el sistema de salud privada, la legislación laboral neoliberal, la política de educación, ponerle límites a la banca, establecer reglas del juego en materia de políticas sociales diferentes. Todo esto lo está intentando llevar a cabo en un periodo de 2 años y pocos meses. Y lo importante, como tú bien dices, se le ha intentado parar con el anterior fiscal Barbosa. El fiscal anterior ya termina su periodo, y es curioso que termina el periodo del fiscal Barbosa, que venía intentando llevarlo a un juicio a través de la vía de la corrupción, cosa que no logró, porque no había nada que lo acreditara. Se va el fiscal general Barbosa, opositor a Petro, y buscan esta artimaña que, como tú bien has explicado, el Consejo Nacional Electoral se extralimita, porque lo que hace es usurpar competencias penales cuando tiene competencias administrativas. ¿Por qué necesitaba competencias penales? Porque era la única manera
de que a partir de una denuncia penal, insisto, extralimitándose de sus competencias al Consejo Nacional Electoral, los podía llevar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el Congreso, dicho de una manera más simple para la gente que nos escucha dando afuera inicio de Colombia. A un posible juicio político y una eventual destitución. Claro, porque el presidente tiene una suerte de fuero presidencial que solo puede ser sorteado si hubiera una denuncia penal en su contra, que lo asume por competencias constitucionales la Cámara de Representantes en su comisión establecida, y luego debería de ir al Senado si va pasando por esas diferentes etapas. Como no había ninguna denuncia, ningún proceso penal que llegara a buen puerto, bueno, buscan el mecanismo de una irregularidad administrativa en materia de contabilidad en campaña, que además es aberrante, porque incluso buscan momentos postelectorales para sacarlo como pruebas en contra de Gustavo Petro, pero detrás de esto, y no nos podemos engañar, hay una voluntad política de sacar al presidente electo democráticamente, que sigue teniendo el aval de la mayoría de los y las colombianas. De hecho, quisiera poner encima de la mesa, por la última encuesta que hemos sacado publicada en CELAC Data, respecto a la imagen del presidente Gustavo Petro, sigue siendo el dirigente político en Colombia con el mayor volumen de imagen positiva, a diferencia de cualquier otro opositor. Es decir, sigue siendo la centralidad política con mayor imagen positiva. Vayamos a ese punto, casualmente. Ahí estamos viendo la encuesta de CELAC, la encuesta de CELAC publicada, tengo entendido, en el día de ayer. Imagen positiva de Gustavo Petro, 38.2% de los votos. Tiene una imagen negativa alta, vale decir, como el resto de la clase política dirigente en Colombia. Casi podemos decir que es una marca de época, ¿no? Que los dirigentes políticos tienen más imagen negativa que imagen positiva, pero aún así vale destacar que Petro es el dirigente político de alcance nacional con mayor imagen positiva. Tal cual, de hecho, si lo comparamos con Uribe, que sería el factor siempre desestabilizante de la derecha colombiana, tiene una imagen negativa muchísimo más alta que Petro. Si miramos el poder mediático hoy encarnado en Vicky Dávila, directora de una revista como Semana uribista, que además se ha coqueteado con la posibilidad de ser candidata presidencial, también tiene una imagen negativa muchísimo más mayor que Gustavo Petro. María Fernanda Cabal, podemos seguir dando cualquier tipo de nombre, o incluso cuando valoramos la labor del Congreso o la labor de la oposición política, también la imagen negativa es muy por encima de Gustavo Petro. Y yo creo que esto es lo relevante. Saben que no lo han podido sacar con los votos, no lo han podido sacar con las marchas y protestas, no lo pudo sacar el fiscal Barbosa, y ahora buscan esta última artillería pesada, que es eso que tú planteabas, el juicio político, insisto, partiendo de un requisito irregular, que es usurpando competencias que no le toca al Consejo Nacional Electoral. Me recuerda, como tú bien planteas, a lo que hicieron contra Dilma Rousseff, que tú bien conoces, con un tema de incluso de manejo de cifras presupuestarias, el pedaleo de aquel momento, ¿no? Un tema menor, ¿no?, que se dispara con el inicio de un impeachment, como el caso de Brasil, en este caso la posible destitución de Petro. Pero hay un elemento central a tener en cuenta, Alfredo, en esto. Al momento que se lleva adelante el juicio político en contra de Dilma Rousseff, que es sustituido, primero que es un golpe interno, porque el que asume es su vicepresidente, Michel Temer, pero los niveles de aceptación que tenía a ese momento Dilma Rousseff eran de 8, 10 puntos de aceptación. En este caso estamos hablando de Gustavo Petro, que tiene casi 38, 39 puntos de aceptación. De hecho, las encuestadoras más ideológicamente de derecha, si le quieres llamar así, Inbamer y Guarumo, que son publicadas hace poco, le siguen dando 30-31 puntos de imagen positiva. Más allá de la diferencia que podamos tener, efectivamente, Gustavo Petro tiene mayor volumen político, y aparte tiene una diferencia respecto al caso de Dilma Rousseff, que al menos yo le encuentro a Gustavo Petro, y es la firmeza. No solo cuando hace una locución en Naciones Unidas, que la hemos escuchado respecto a cómo resignificaba
juega el tema de libertario con a favor del 1%, sino lo hace permanentemente puertas adentro. Este discurso que habéis escuchado de dejar claro que no va a salir de ahí, salvo que el pueblo se lo pida, y que apostaría y dejaría hasta su vida, él tiene una gran firmeza, en la toma de decisión. Desde el día que simbólicamente pidió que la espada de Bolívar estuviera en la toma de posesión, y lo recordaremos todos y todas, hasta el primer día hizo una reforma tributaria, incluso ahora, fíjate qué interesante, le discutió el arco parlamentario opositor que había un déficit fiscal en el presupuesto y que eso no debe ser así. Y dijo, vale, no tengo ningún problema, lo vamos a resolver a través del impuesto indirecto a los que hacen apuestas y juegos de casino. Y entonces ya se cambió las reglas de la discusión. Es decir, es muy firme, muy claro, muy convincente, y yo creo que a día de hoy tiene un apoyo suficiente, que no es un apoyo electoral, es un apoyo político, que no es lo mismo. Bien, dificultades en la gestión. Vamos a ver otra de los resultados de la encuesta de la CELAC, es la imagen número 4. ¿Culpa del gobierno o del Congreso? Teniendo en cuenta que hay un debate político en Colombia con respecto a eso, que el Congreso pone trabas constantemente, un 46.8%, que el gobierno no sabe gestionar mejor, 43.7% de las opiniones. Alfredo. Dani, ese es un aprendizaje, ¿no? De que aunque tengas una minoría en el Congreso, tú tienes que intentarlo. Y esto creo que en gobiernos pasados en la Argentina y en otros lugares de América Latina, uno solo hace un tema de contabilidad de cuánto tengo. Bueno, tú tienes que intentarlo políticamente. Gustavo Petro se atrevió con todo, o sea, hizo una gran reforma agraria, intentó traer la paz y lo sigue intentando. Como he dicho, jubilación, salud, el tema económico, claro, con dificultades en el Congreso que le van poniendo trabas permanentemente en cada una de las reformas, que por cierto son reformas avaladas. Gustavo Petro ganó en primera vuelta y ganó en segunda vuelta en Colombia, y efectivamente la imagen que tiene el Congreso de la Nación en Colombia, no solo por esta lámina, sino cuando preguntamos propiamente imagen, es la más baja de todos los actores sociales revisados. A propósito de eso, ustedes hicieron la encuesta de los diferentes actores sociales que participan de la vida colombiana, y el Congreso, como bien vos anticipabas, no tiene una muy buena ponderación, está muy cuestionado, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen, es la imagen número 5, la imagen número 5. Ahí estamos viéndola. Efectivamente, Dani. De hecho, el Congreso, cuando preguntas por imagen positiva, ahí lo estáis observando, tiene una imagen positiva muy baja, muy por debajo de la imagen de Gustavo Petro, pero incluso por debajo de cualquier otro actor social que hemos consultado y preguntado, lo cual dice que lleva en este último tiempo poniéndole muchas trabas, pero además no proponiendo absolutamente ninguna alternativa a las reformas, insisto, estructurales de cambio que está planteando el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez. Bien, ayer Gustavo Petro, si no me equivoco, en Antioquia dio un discurso muy fuerte, muy firme, como lo calificás vos, llamando a la movilización, veamos. Vamos a un actor político que a mí, cada vez que sigo estos procesos, sea cual sea el país, me parece el actor determinante, que es la sociedad, el pueblo, la gente, pongámosle el nombre que le quepa mejor a cada uno. ¿Qué hay de la sociedad colombiana observando este conflicto, Alfredo? Fíjate que ya para que Gustavo Petro fuera presidente hubo un ciclo de movilización que se opuso al anterior gobierno. Recordaréis cuando hubo una reforma tributaria que incrementó el IVA, el impuesto al valor añadido, en su momento salieron grandes movilizaciones en contra del gobierno en ese momento presidido por Iván Duque. Yo creo que Gustavo Petro desde primera hora, y de hecho lo ha dicho en infinitas ocasiones, él pide que haya movilización para que las reformas del cambio, para que las transformaciones se lleven a cabo. No lo hace ahora pidiendo el apoyo respecto a su persona por poder ser sometido a un juicio político injusto, que lo hizo ayer claramente. Lo hizo hace un año, cuando decía no habrá reformas estructurales si la ciudadanía no acompaña en las principales movilizaciones y defendiendo derechos laborales, de salud, de pensionados, de educación. Yo creo que es algo interesante. Los jóvenes
en Colombia suelen ser muy afines a Gustavo Petro. No es un tema tampoco menor. Hay una ciudadanía muy movilizada. Hay que recordar que Colombia, insisto, gran parte de la izquierda fue asesinada o exiliada durante décadas. A pesar de, después de décadas, vuelve a resurgir ese sujeto, ¿no?, de una izquierda. De hecho, preguntamos, no lo hemos publicado, pero lo puedo compartir, dónde se ubica ideológicamente la sociedad colombiana, y junto a la mexicana son las dos únicas en América Latina donde hacemos análisis donde la mayoría se siente de izquierdas, en comparación con sentirse o autopercibirse de derecha o de centro derecha, y no es un dato baladí. Bien, a propósito de la encuesta que hicieron ustedes en CELAC, que fue presentada en el día de ayer, con respecto a intentos de golpe de Estado, es la imagen número 3. Vamos a verla para hacer un poco el análisis. Estamos hablando con Alfredo Serrano Mansilla. Vemos ahí, hay sectores que buscan un golpe para sacar del poder a Petro. 48.8% de los votos. Petro está exagerando y no hay ningún intento de golpe para sacar el poder, 39.5% de los votos. O sea, la idea de que hay un intento de golpe es una idea mayoritaria en la sociedad colombiana. El liderazgo y lo que está planteando Gustavo Petro en todas las aristas, y también el tema de golpe de Estado, sintoniza, como tú bien planteas, con la mayoría de la sociedad colombiana, y esa es probablemente su fortaleza. Esta pregunta ya la hicimos en mayo y también salía que había mayoría que cree que verdaderamente está siendo Petro objeto de un intento de golpe de Estado. Es decir, hay conciencia, y es muy importante la palabra. Cuando la sociedad tiene conciencia de que esto pasa, bueno, es probablemente cuando puede movilizarse para defender de que esto no ocurra. Yo creo que ahí es donde está probablemente el vigor de este proceso político. Y añado algo, no hay tanto, yo diría, que un antipetrismo fuerte. Esto también es necesario decirlo. Yo creo que hay un 25% de la sociedad colombiana uribista, de derecha dura, pero es un 25%, es marginal. Por eso no emergen tampoco liderazgos en el otro lado, no ideológico. Y eso también me parece que es una fortaleza, a diferencia de otros procesos, como en el momento de Brasil comparativamente, que yo creo que además del tiempo legal establecido, el volumen político que tiene, ojalá esto se quede solo, Dani, en un intento fallido de golpe de Estado. Bien, la factibilidad de que el golpe de Estado se lleve a cabo hoy es baja, pero pueden cambiar las condiciones. Sí, es bajo porque hay una suerte de mercantilización, como pasan en todos los congresos del mundo, de quién apoya y quién no apoya. Hoy en día está difícil porque aparte los plazos establecidos incluso podrían llevar a mayor tiempo del que estaría o del que le restaría a Gustavo Petro como mandato. Recordamos que le queda un poco menos de 2 años y esto tiene pinta de estirarse mucho en el tiempo. Ahora, es un hecho político que van a intentar que sea centralidad probablemente en la sucesión, en la campaña que se nos vendrá electoralmente dentro de 1 año y medio. Hay que ver esto entonces en clave de la próxima campaña electoral presidencial en un poco menos de 2 años. Como toda persecución judicial, ¿no, Dani? En todos los sitios buscan que sean, pues, un hecho que participe en cualquier contienda electoral. Yo creo que tiene la idea de amedrentar a Gustavo para que frene algún tipo de reformas, que no creo que lo logren, y por otro lado, para que lleguen a acuerdos más amplios en las bancadas parlamentarias, porque necesitaría ese voto para que no se produzca ese juicio político, y yo estoy seguro que lo van a intentar demorar al máximo para la próxima presidencial, que estamos hablando de febrero, marzo del 26. Bien, Alfredo, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, como siempre. Un abrazo muy grande. Abrazo fuerte, Dani. Bueno, vámonos con la imagen de la publicación de X de Petro, diciendo ni más ni menos que ha comenzado un intento de golpe de Estado. Ha comenzado el golpe de Estado. Esto lo publicó en el día de ayer a las 16:33 Gustavo Petro, y estuvimos analizando sobre esta enorme novedad política en la región con Alfredo Serrano Mansilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que además compartió con nosotros los últimos números de la encuesta publicada en el día de ayer, una encuesta recién publicada. Nos estamos